Hola a todos. Seguro que hemos oído mil veces la palabra innovación, sobre todo en el mundo de la educación. Se ha convertido en una de esas palabras de moda. Pero, si nos paramos a pensar, ¿qué significa de verdad innovar en un centro educativo? ¿Es solo comprar tecnología nueva o hay algo más, algo mucho más profundo? Pues bien, hoy vamos a desgranar qué es, por qué es tan difícil y sobre todo, cómo podemos empezar a aplicarla de verdad. Y es que aquí nos encontramos con una paradoja enorme, ¿verdad? Vivimos en un mundo que se transforma a una velocidad de vértigo, pero muchas veces las aulas parecen ancladas en el tiempo. En este análisis vamos a intentar entender esas fuerzas, a veces invisibles, que ponen el freno al cambio en la educación, y veremos qué podemos hacer para superarlas. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por lo más fundamental, porque para poder innovar de verdad, primero tenemos que entender qué es exactamente la innovación y, casi más importante, qué no es. Vamos a separar el grano de la paja. A ver, la definición es bastante clara, pero tiene miga. La clave está en esas dos palabras, nuevos y mejoran. O sea, no se trata solo de cambiar por cambiar. Una innovación de verdad tiene que introducir algo novedoso que genere un impacto positivo, real, medible y, muy importante, sostenible en el tiempo. Una idea genial no es una innovación hasta que demuestra que funciona y mejora las cosas. Y esta tabla es genial porque nos ayuda a aclarar una confusión súper común. Pensemos un momento en la pandemia. Pasar de la noche a la mañana a la educación online fue un cambio en toda regla. Fue una alteración forzada, a menudo improvisada y con resultados, de todo tipo. Una mejora, por otro lado, sería, por ejemplo, optimizar la plataforma que ya usamos para que vaya un poco más rápido. Pero la innovación es otra cosa. Como se ve en la tabla, es algo intencionado, planificado y que busca transformar las cosas de raíz. Y esto nos lleva a una distinción clave, los dos grandes tipos de innovación. Podríamos pensar en ello como la diferencia entre, por un lado, mejorar un coche que ya existe y, por otro, directamente inventar un avión. Ambos son avances, sí, pero la escala es completamente diferente. Aquí vemos esos dos caminos. La innovación incremental es la actualización. Se trata de mejorar lo que ya tenemos. Como es lógico, el riesgo es menor, es más sencilla y por tanto más fácil de adoptar. En cambio, la innovación disruptiva es la reinvención. Su objetivo es transformar el sistema desde los cimientos. Claro, esto implica un riesgo y una complejidad mucho mayores, pero el impacto potencial es revolucionario. Vamos a pensar en ejemplos concretos de lo incremental. Esto va de optimizar las herramientas que ya usamos. Por ejemplo, poner pizarras interactivas no cambia el modelo de clase magistral, pero lo hace más dinámico. Lo mismo pasa con actualizar el currículo o dar más formación al profesorado. Son mejoras muy valiosas que refuerzan el sistema que ya existe, no lo sustituyen. Y ahora, en el otro extremo, la disrupción. Aquí ya estamos hablando de cosas que cambian las reglas del juego. Los MOOCs, por ejemplo, que abrieron la educación superior a millones de personas. O el modelo de aula invertida, que le dan la vuelta por completo a la dinámica de la clase. El aprendizaje con IA o el famoso modelo finlandés no son una capa de pintura sobre el sistema antiguo. No, proponen un sistema completamente nuevo. Claro, si todo esto suena tan bien y tan necesario, ¿por qué cuesta tanto llevarlo a la práctica? Esta es la pregunta del millón. Porque existen fuerzas que nos empujan a cambiar, pero al mismo tiempo nos topamos con unas barreras enormes que nos frenan en seco. La cosa es que hay un montón de fuerzas empujando para que innovemos. La sociedad nos pide nuevas competencias, como la creatividad o el pensamiento crítico. La tecnología nos abre puertas que antes eran impensables. La economía necesita perfiles profesionales que hoy no existen. Y la propia investigación educativa nos está diciendo que hay formas mejores de enseñar y aprender. Todo apunta en la misma dirección. Si todos los semáforos están en verde, ¿por qué el coche no avanza? Pues la respuesta no suele estar en la falta de ideas, sino en una serie de barreras que están muy arraigadas, tanto en nuestra forma de pensar como en la cultura de las propias instituciones. Una de las barreras más curiosas y a la vez más potentes es lo que los expertos llaman la ceguera colectiva. A veces una organización simplemente es incapaz de ver que tiene un problema, porque siempre se ha hecho así. Otras veces sí que ve el problema, pero lo asume como algo inevitable, como si no tuviera solución. Y quizá el peor de los casos es cuando se ve el problema, se ve la solución, pero hay una falta de confianza total para ponerla en marcha. ¿Y si la ceguera no fuera suficiente? Luego llegan la parálisis y el cansancio. La parálisis por análisis es ese bucle infinito de reuniones donde se debate todo pero nunca se decide nada. Las visiones que deslumbran son esos planes tan enormes y perfectos que al final nadie sabe por dónde empezar. Y a veces simplemente nos aferramos a lo que sabemos hacer aunque ya no sirva para nada. Y por último, el factor humano. El cambio agota. Es un maratón y sin una estrategia para mantener la energía, la gente se cansa y abandona. Vale, ya hemos visto los problemas.
Pero, ojo, no todos son malas noticias. La buena noticia es que estas barreras se pueden superar. No tenemos que inventar la rueda. Existen modelos y herramientas que han demostrado funcionar para gestionar el cambio. Así que vamos a pasar de analizar el problema a construir la solución. El modelo de John Kotter es como una receta, una hoja de ruta probada. Y si nos fijamos, tiene una lógica aplastante. No se puede empezar a construir sin antes crear un sentido de urgencia, un necesitamos cambiar ya. Luego hay que crear una visión clara y comunicarla sin parar. Después, para que la gente se mueva, hay que quitarles obstáculos y celebrar las pequeñas victorias para mantener la moral alta. Y lo más importante de todo, el paso final. El cambio solo se queda si se convierte en parte de la cultura, del ADN de la organización. Es un proceso, no un evento de un día. Muy bien, ya tenemos la estrategia general con el modelo de Kotter. Ahora necesitamos bajar al terreno de juego, necesitamos herramientas más tácticas. ¿Cómo diseñamos nuestra innovación de forma concreta? Y después, ¿cómo sabemos si de verdad está funcionando? Vamos a ver 2 instrumentos que son clave para esto. Y aquí entra en juego una herramienta que a mí me parece fantástica, el Business Model Canvas. Aunque su origen está en el mundo de la empresa, es increíblemente útil para cualquier proyecto. Su magia está en la simplicidad. Te obliga a poner en una sola hoja de papel todos los componentes clave de tu idea. Así, de un solo vistazo, vemos si todo encaja y si el plan es coherente. Todo, absolutamente todo, arranca aquí, en la propuesta de valor. Es el corazón de nuestro proyecto. La pregunta no es qué hacemos, sino qué valor entregamos o qué problema resolvemos. En el ejemplo, el valor no es hacer proyectos, esa es la actividad. El valor es mejorar el pensamiento crítico o la colaboración. Este pequeño cambio de enfoque lo es todo. Y claro, una vez que sabemos qué valor ofrecemos, la pregunta es, ¿para quién? Y aquí es fácil caer en la trampa de decir, para los estudiantes y ya está. Pero no. También creamos valor para los docentes que necesitan apoyo y formación, o para los padres y madres que buscan una educación diferente. Cada uno de estos grupos es un cliente con necesidades distintas. Perfecto, ya sabemos el qué y el para quién. Ahora toca el cómo. Las actividades clave son esas cosas que tenemos que hacer sí o sí para que la propuesta de valor se haga realidad. No son tareas administrativas, son las acciones críticas. Desarrollar los materiales, formar al profesorado, hacer un seguimiento en el aula. Son las piezas que hacen que el motor funcione de verdad. Muy bien, hemos planificado nuestra innovación, pero de nada sirve un planazo si luego no tenemos ni idea de si está funcionando o no, ¿verdad? Necesitamos medir el impacto. Y para eso, el cuadro de mando integral es una herramienta brutal. ¿Por qué? Porque nos obliga a ir más allá de la típica métrica de las notas académicas. Como vemos en la tabla, nos hace mirar el éxito desde 4 perspectivas. La financiera, ¿estamos usando bien los recursos? La del cliente, ¿están satisfechos estudiantes y familias? La de los procesos, ¿estamos haciendo las cosas bien por dentro? Y finalmente, la del aprendizaje, ¿estamos mejorando como organización? Es la única forma de tener una visión de 360 grados del impacto real. Al final, es importante no perder el norte. ¿Por qué hacemos todo esto? Como nos recuerdan expertos como Michael Fullan, el objetivo último de cualquier innovación, sea grande o pequeña, es siempre el mismo: transformar lo que hacemos para responder mejor a lo que necesitan el alumnado y la sociedad. Ese es el verdadero propósito. Así que para terminar, queda una reflexión en el aire. No hace falta empezar queriendo cambiar todo el sistema educativo de golpe. A menudo, el viaje más largo empieza con un único y pequeño paso. La pregunta es, ¿cuál podría ser ese primer paso, pequeño pero innovador, en cualquier institución educativa? Gracias por acompañarnos en este análisis.